Ya. Buenas noches, mi nombre es José Pereira Sosa. Esta es la unidad 4, estructura de la praxis política. Es una presentación sobre la estructura política de una república presidencialista, y en este caso los Estados Unidos de América. Estados Unidos es una república presidencial y federal. Su gobierno tiene unos poderes limitados enumerados en la Constitución de los Estados Unidos. Su forma de gobierno es conocida como democracia presidencialista, porque hay un presidente. La elección del presidente es indirecta a través de compromisarios o grandes electores. Los poderes del presidente alcanzan no solo la jefatura de Estado, sino también el poder ejecutivo y la capacidad de veto de algunas decisiones del poder legislativo. Hay tres niveles de gobierno: el nivel federal, el nivel estatal y el nivel local o municipal. Los candidatos ganan las elecciones, no los partidos, cuya influencia y organización es menor que en otros sistemas democráticos como los de Europa. Todos los estadounidenses tienen derecho al voto a partir de los 18 años. Existen límites en el derecho al voto para quienes están en prisión por cometer crímenes que lleven aparejada la pena restrictiva del voto. El país está integrado por 50 estados, autónomos en su régimen interno. Los principales partidos políticos son el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que dominan la escena política, por lo que algunos consideran el sistema de este país como una democracia bipartidista. Otros partidos de menor importancia son el Partido Verde, el Partido de la Constitución y el Partido Libertario. Sin embargo, prácticamente no tienen representatividad en virtud de que el Partido Demócrata y el Partido Republicano detienen el 95% de la representación territorial. La Constitución de los Estados Unidos de América del 17 de septiembre de 1787, con sus 7 artículos y 27 enmiendas posteriores, define que Estados Unidos es un país democrático, representativo y federal, gobernado por un presidente electo para un periodo de 4 años. El presidente tiene las atribuciones de jefe de Estado y de gobierno, además de ser comandante en jefe del ejército. Es también el jefe del poder ejecutivo que está investido en él y que ejerce por sí y con el vicepresidente y los miembros del gabinete. Los jefes de los departamentos ejecutivos son 15. El Tesoro, Defensa, Justicia, Estado, Seguridad Nacional, Interior, Agricultura, Comercio, Trabajo, Salud y Servicios Sociales, Educación, Vivienda y Desarrollo Urbano, Transporte, Energía y Asunto de los Veteranos. El presidente de los Estados Unidos de América es el jefe de Estado y de gobierno de los Estados Unidos. Es el más alto cargo político del país por influencia y reconocimiento. El presidente lidera el poder ejecutivo del gobierno federal. Entre otros poderes y responsabilidades, el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos encarga al presidente la fiel ejecución de la ley federal, hace del presidente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo autoriza a nombrar oficiales ejecutivos y judiciales con el consejo y consentimiento del Senado, lo sitúa al frente de la política exterior de los Estados Unidos y permite al presidente conceder indultos y moratorias. Desde la ratificación de la 22ª enmienda en 1951, ninguna persona puede ser elegida para el cargo de presidente más de 2 veces. En caso de muerte, destitución, dimisión o renuncia de un presidente, el vicepresidente asume la presidencia. Luego tenemos el poder legislativo. El poder legislativo está investido por el Congreso de los Estados Unidos, el cual compone el Senado y la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes está formada por miembros elegidos cada 2 años. Esta elección funciona también por el sistema de mayorías y en cada circunscripción electoral el candidato que obtenga más votos será el único elegido. El número de representantes que tiene cada estado está en función del número de habitantes que tenga. La Cámara de Representantes elige a su presidente, que ejercería la presidencia de los Estados Unidos en caso de que el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos estuviesen imposibilitados.
La Cámara elige también a los demás funcionarios y tiene facultad de formular acusaciones constitucionales contra cualquiera de los funcionarios civiles de la Unión. El Senado de los Estados Unidos se compone de 2 senadores por cada estado, lo que arroja en la actualidad un total de 100 senadores. El presidente de los Estados Unidos necesita el consejo y consentimiento del Senado por mayoría de 2/3 de los senadores presentes para poder concluir acuerdos y tratados internacionales y para designar a las personas que proponga para cargos como los departamentos ejecutivos, las embajadas y consulados y los tribunales de justicia. Los senadores son elegidos para un mandato de 6 años, renovándose 1/3 de cada cámara cada 2 años. El presidente del Senado es el vicepresidente de los Estados Unidos. En caso de ausencia o destitución, el Senado elige un presidente pro tempore. Por lo general, el vicepresidente no preside el Senado en realidad, por lo que el presidente pro tempore del Senado se convierte en presidente de facto del Senado de los Estados Unidos de América. Por último, tenemos la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos de América, también denominada Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es el tribunal de mayor rango existente en Estados Unidos de América. Como tal, la Corte es la cabeza del Poder Judicial de los Estados Unidos. La Corte se compone de un juez presidente y 8 jueces asociados que son nombrados por el presidente de los Estados Unidos y confirmados mediante consejo y consentimiento del Senado de los Estados Unidos, tal como se mencionó anteriormente. Los jueces nombrados del tribunal sirven de por vida y solo pueden ser destituidos por el Congreso mediante un proceso de impugnación mayormente conocido como impeachment. Los jueces pueden renunciar a su cargo por voluntad propia. Ningún juez ha sido removido de su cargo, aunque muchos se han retirado o han renunciado. La Corte Suprema es la única corte establecida por la Constitución de los Estados Unidos. Todos los demás tribunales han sido creados por el Congreso. La Corte posee la facultad de revisión judicial y la facultad de declarar inconstitucionales leyes federales o estatales y actos de los poderes ejecutivos federales y estatales. Sus decisiones no pueden ser apeladas. La Corte Suprema se reúne en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. En los Estados Unidos funcionan, por ende, los 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, constituyéndose, como se dijo, en una democracia presidencialista. Con esto concluye la presentación sobre la estructura de una república presidencialista en el caso específico de los Estados Unidos. Muchas gracias.